eh, haciendo un repaso general, digamos. Y la regional Córdoba, o sea, nuestra facultad, comienza acá en 1953. Y empiezan a dar clases en un colegio en Garzón Agulla, que está ahí en Barrio General Paz. Ahí este colegio prestaba sus instalaciones para que pudieran tener clases. Después, obviamente, ya se tiene su edificio propio, el edificio central. Ustedes no sé si han ido a la UTN, ¿han visto el edificio o los edificios? Sí, profe. No, profe, yo nunca fui. Bueno, hay un edificio central que fue el primero, y después se hicieron todos los edificios que los rodean. Así que en su momento la capacidad del alumnado era menor, y aparte, bueno, de a poco fue extendiéndose por todo el predio, que está muy bueno. Digamos, todos los pabellones que tiene están muy buenos y puede admitir, creo que hasta 12.000 alumnos pueden entrar. Bueno. Bien. Entonces, cualquier duda de contenido o de que le surja del trabajo práctico, por el mail institucional, quedamos así. Ahora, vamos a hablar un poquito. Yo les había empezado a hablar, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poco de ciencia, técnica, filosofía, etcétera? ¿Recuerdan algo? Hola. ¿Alguien se acuerda algo de lo que hablamos? No, profe. ¿No? Yo no estuve en la clase anterior, pero Bueno, me enteré. creo que, digamos, lo que habíamos dicho cuando yo la clase anterior me parece que no me pude conectar a este curso. Bueno, entonces hago como una pequeña introducción a la materia en general, para refrescar la memoria. A ver, ¿alguien se acuerda que empecé a hablar de filosofía? Sí. Bueno, Jazmín. Bien, una. Vamos todavía. Bueno, ¿alguien se acuerda o quiere decir qué es la filosofía con sus palabras? Eran dos Amor a palabras. la sabiduría. Amor a la sabiduría, sí. ¿Qué más pueden agregar? ¿Nada más? Bueno, Es como a ver. la ciencia que abarca la totalidad del conocimiento. Bien. ¿Qué más? Larguen ideas, chicos. Surge, No les estoy tomando examen. ¿Eh? surge cuando el hombre comienza a preguntarse cosas sobre la existencia. Bien. Y gracias a eso todos como que tenemos un pensamiento filosófico. Exacto. ¿Se acuerdan? Está bueno que participen, porque si no se hace aburrido. Muy bien, entonces dijeron, la madre de las ciencias engloba los conocimientos. Está perfecto. Con todas esas ideas podemos entonces redondear la filosofía, que también Jazmín creo que dijo, amor a la sabiduría. Eso es, digamos, filosofía, está compuesto por dos vocablos griegos. Filo quiere decir amor, y amor a la sabiduría, y se construye con esos dos vocablos. La filosofía como tal, les había contado que surge en la antigua Grecia. ¿Por qué hablamos de filosofía en una carrera que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología? Porque, digamos, yo prefiero darles como un hilo conductor para que ustedes sepan de dónde viene. Voy a admitir, denme un segundo. ¿De dónde viene esto que hoy llamamos ciencia, tecnología, ingeniería, etcétera? Viene desde una construcción humana a lo largo de la historia. Es decir, si nosotros hacemos un recorrido por la historia, nos vamos a la antigua Grecia, y entonces ahí vemos cómo estos filósofos de la antigua Grecia hicieron mucho por la cultura occidental tal como la estamos viviendo hoy. Estos filósofos, por ejemplo, Sócrates, Aristóteles, Platón, se interesaban
por saber, por conocer. Cada uno prefería, digamos, tenía su preferencia en algunos temas. Sócrates le interesaba cómo se conocía. Platón también se interesó mucho por la política, por la forma de conocer, cómo se adquiría el conocimiento. Aristóteles muestra mucho interés por lo que es la justicia y la lógica, sus estudios sobre lógica, pensamiento lógico. Entonces, cada uno de esos, yo se los estoy diciendo rapidísimo, ¿no? Porque no estamos en la Facultad de Filosofía ni nada, es como para dar un pantallazo. Cada uno se interesaba por distintas cosas y cada uno hizo su aporte para conocer, para lograr conocimiento y para saber todo lo que sabemos hoy. En ese momento, todo lo que era conocimiento se englobaba en lo que se decía filosofía. O sea, no estaba diferenciada la ciencia por un lado, la filosofía por el otro, no. ¿Y qué pasó? Estos filósofos tenían, podemos decir, como un cierto prejuicio. Todo lo que ellos consideraban que aportaba conocimiento era la filosofía y, en segundo lugar, la matemática. Creían que todo el conocimiento abstracto era válido, aportaba conocimiento. Si decimos así, el pensamiento, o digamos, lo que se conoce, se divide en dos, en lo abstracto y lo concreto. Lo abstracto es todo aquello que no existe en forma concreta en la realidad, ¿sí? Por ejemplo, los números. La matemática es una ciencia abstracta, y la filosofía son ejemplos de ciencias abstractas. Y lo otro son las ciencias naturales y sociales, que sí existen en la realidad. En los números, cuando hablamos de matemática, nosotros creamos el objeto de estudio. Los números no existen en la realidad concreta, sino que existen en nuestra mente. Los creamos en nuestra mente y creamos números, símbolos y signos para poder teorizar sobre la realidad y tratar de conocer la realidad, aplicando nuestras teorías, ¿sí? Entonces, ese es el conocimiento abstracto, está basado en signos y símbolos, su objeto de estudio es abstracto, ¿sí? El otro conocimiento, que es el concreto, tiene que ver con ciencias sociales y naturales y va a requerir del método que sí o sí tiene que tener el paso de la verificación. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, entonces, la filosofía, como les estaba diciendo, amor a la sabiduría, el objeto de estudio es todo lo que existe, es un objeto, digamos, intangible, existe en nuestra mente, nosotros lo hemos creado, y sienta las bases para que, digamos, se pueda teorizar sobre cosas abstractas. Ellos les daban mucha importancia a ese tipo de conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Lograron cosas excelentes en matemática, cosas excelentes en filosofía, y en física también, pero se quedaron un poquito atrás, no pudieron seguir avanzando. ¿Por qué? Por este prejuicio de que todo lo que necesitaba material para medición, digamos, demostraciones empíricas de cosas concretas, no era un verdadero campo filosófico de conocimiento, sino que aportaba opinión. Entonces, ustedes vieron que, por ejemplo, para la física hay que tener ciertos elementos de medición, por ejemplo. Y ellos consideraban que no era un campo confiable. Entonces, por eso tuvieron grandes logros en el campo del abstracto, matemática y lógica, y no tanto así en la física. Pudieron abarcar más todavía. Por no tener un método basado en este prejuicio, no tuvieron el método correcto para seguir avanzando en la física. Pero obviamente hicieron grandes aportes y hasta hoy se siguen usando algunas cosas de los antiguos filósofos griegos. Entonces, si seguimos avanzando un poquito más, nos damos cuenta que la filosofía está conectada con la ciencia, por todo lo que acabo de decir. Luego vamos a ver cómo se conecta. En la edad, seguimos avanzando, esto es edad antigua, edad media, edad de oscurecimiento tanto de la filosofía como de lo que es filosofía y científico, digamos. ¿Por qué? Porque el poder de la iglesia era mucho y la iglesia exigía
que no se debía conocer más de lo que ellos querían que se conociera. Entonces, la gente curiosa, la gente con espíritu filosófico, en el sentido de querer saber, tenía que basarse en lo que decía la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, si uno se preguntaba de dónde venimos, nos creó Dios. ¿Qué es el ser humano? Bueno, es un ser que está hecho a semejanza de su creador, ocupa un lugar de importancia dentro del universo porque fue creado por Dios a imagen y semejanza de su creador. Y bueno, ellos creían que la gente tenía que tener fe en lo que se decía. Es decir, si vemos la religión es dogmática, porque impone una verdad, algo que no se mueve, está impuesto y no se puede cuestionar. En cambio, la ciencia y la filosofía no son dogmáticas, ¿sí? Son dinámicas, cambian permanentemente. Con los nuevos descubrimientos, la ciencia va aumentando su cuerpo de ideas científicas, lo mismo la filosofía y la tecnología en su momento posterior, ¿no? Entonces, la Edad Media es una edad donde el hombre se contestaba todo a través de la fe, no a través de la razón, como en la filosofía y en la ciencia, y no aportó grandes cosas para lo que hoy tenemos como ciencia y filosofía. Hace un quiebre en esta cuestión de la Edad Media de quedarse en la oscuridad. Hay un quiebre en los años, 300 años, lo que se llama Renacimiento, desde el 1300 al 1600, hay todo un movimiento, una inquietud. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba perdiendo poder, había cambios políticos, la gente se rebela contra todo esto con un espíritu libre, surge un hombre nuevo que quiere investigar, quiere saber, quiere usar la razón para conocer nuevamente. Entonces, renacer, este renacimiento es un renacer de la razón y de un modo de vida y de conocimiento. Se vuelven a los textos antiguos de los griegos, se traducen esos textos, se vuelve a la razón como instrumento para conocer, y por eso este periodo de renacimiento se llama así, y es muy importante para el avance científico que estamos viendo. Uno de los personajes muy importantes dentro de todo esto que estamos hablando, del avance del conocimiento, es Galileo Galilei. Galileo Galilei toma la teoría de Copérnico y la comprueba, no solamente en teoría, como había hecho Copérnico, sino que la verifica que es cierta utilizando instrumentos como, por ejemplo, el telescopio, que él va a aumentar el telescopio 20 veces, ya estaba inventado, ¿no? Aumenta su poder unas 20, 40 veces, no sé cuánto, y comprueba, digamos, lo que Copérnico decía. Copérnico decía que no era el centro de nuestro sistema, la Tierra, sino que el Sol era el centro de nuestro sistema y que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces comprueba eso y cambia el paradigma de la época. Imagínense ustedes, en la Edad Media creíamos que éramos el centro del universo, el hombre, su lugar de privilegio, el centro de todo, cambia todo esto. Pasamos a ser algo más que gira alrededor del Sol, y eso imagínense que trajo muchos problemas con la iglesia. No querían aceptar su teoría, aunque estuviera comprobada y verificada, ¿no es cierto? Él lo verifica juntando, digamos, la parte abstracta con la parte empírica y la parte concreta a través de cálculos y experimentación. Y por todo esto se dice que que Galileo Galilei es el padre de las ciencias modernas, porque utiliza un método que se llama en su momento y ahora método científico, que exige la verificación de las ideas. No se queda en el plano abstracto, sino que elabora una estrategia para comprobar que lo que decimos teóricamente existe en la realidad y lo puede comprobar, ¿sí? Entonces, la ciencia ahí dio un gran paso y se inaugura una nueva etapa tanto para la ciencia con Galileo Galilei y con Descartes se inaugura la filosofía moderna. Y así va avanzando la ciencia, pero con esto estamos diciendo que la ciencia no aparece de un momento a otro,
sino que es una construcción humana que se encadena desde la antigua Grecia, donde se estudiaba filosóficamente todo lo que existe, hasta un parate que tuvimos en la Edad Media, en donde teníamos que aceptar lo que decía la Iglesia y parar el conocimiento científico, y luego con el Renacimiento y este hervidero de ansias por saber otra vez, usar la razón para conocer, ahí se moviliza todo y nace la ciencia moderna. Entonces, con la ciencia moderna, bueno, podemos conocer el mundo, la naturaleza, la sociedad, podemos teorizar, hacer hipótesis y tratar de sacar el velo que cubre la naturaleza y la sociedad y descubrir cosas y comprobarlas, ¿sí? Y con la tecnología, bueno, es otro tipo de instrumento que surge, digamos, cuando se une la ciencia con la técnica. Si hablamos, por ejemplo, si hablamos de filosofía, el producto de la filosofía es el conocimiento filosófico. Si hablamos de ciencia, lo que produce la ciencia es conocimiento de tipo científico, obviamente, y finalmente cuando comprueba una hipótesis va a dar como producto una ley científica que va a formar luego parte del cuerpo de ideas científicas. ¿Y la tecnología que produce, chicos? De acuerdo a lo que ustedes leyeron. ¿Mejora la calidad de vida? Sí, eso es una consecuencia, ¿no? A De mejora la calidad de mejorar. vida y gracias a ella no vivimos en un mundo hostil y a la intemperie de la naturaleza. Sí, o sea, mejora la calidad de vida sería como una consecuencia, ¿no es cierto? De lo que hace la tecnología. Porque la tecnología, ¿qué hace? A ver, cuéntame un poco de lo que ustedes leyeron. Crea Mejora o cambia soluciones. un objeto. ¿Cómo? Hablen de a uno. Crea ¿Qué soluciones. produce? Bienes y servicios, ¿no es cierto? Puede Usted mejorar dice, algo o cambiar la función de algo. Automatiza procesos y mejora, o se hace más eficiente un trabajo o algún proceso. A través de procesos, digamos, busca elaborar un bien o un servicio que apunte a tener una mejor calidad de vida, sintéticamente les estoy diciendo, ¿no es cierto? de acuerdo a las necesidades, ¿sería? Claro, de acuerdo a las necesidades que tengamos, el tecnólogo va a partir de ahí para diseñar su producto, para hacer cálculos de costo-beneficio, para ver si no se afecta al medio ambiente con esta nuevo producto, creación, etc. Entonces el tecnólogo tiene que respetar todo un proceso que va desde la observación de una necesidad hasta alargar el producto, que tiene diferentes fases. Como estábamos diciendo, tiene que tomar en cuenta la necesidad, el diseño, el costo, es decir, contemplar la parte económica, la parte ambiental, y tratar de que ese producto no dañe al medio ambiente y que favorezca a toda la sociedad. Bueno, la tecnología entonces surge cuando la ciencia y la técnica se juntan. Si vamos a hablar de ciencia, como estamos hablando, y de técnica, decimos que la técnica, habíamos dicho, es un saber hacer, ¿sí? Está relacionado no con conocimientos de tipo de por qué y para qué, sino es más bien un saber hacer, que tiene que ver con el sentido común. La técnica se transmite de generación en generación y la vamos mejorando. Entonces la técnica humana es algo que existe desde siempre, se transmite de generación en generación, se mejora de generación en generación, y nos permite ¿qué? Transformar la materia para lograr algo. Esa es la técnica, que no es únicamente del ser humano, porque también los animales, habíamos dicho, también tienen su propia técnica.
Un pájaro que va a hacer su nido ya sabe cómo hacerlo. Lo trae con él mismo. Cuando nace, ya nace con esa información. Hace y repite, por ejemplo, en los horneros, cada hornero hace su nido de la misma forma. Nosotros tenemos la ventaja de que cuando recibimos una información, la podemos mejorar, la podemos adaptar a nuestra manera, ¿sí? Entonces, en el ser humano, la técnica es creativa, es dinámica, nos transmiten una técnica y nosotros la podemos modificar. La técnica es un saber hacer, por ejemplo, en los oficios, como supongamos la herrería, la panadería, todos tenemos una técnica para hacer las cosas, una técnica de estudio, es una manera de hacer. La ciencia, en cambio, busca conocer de una manera más estricta, si queremos decirlo, utilizando un método, que es el método científico, donde hay que respetar todos los pasos para obtener una información que luego se transforme en ley científica, ¿sí? Y la religión, cuando hacemos técnica, trabajamos con el sentido común. Cuando hacemos ciencia, trabajamos con la razón, con la inteligencia. Cuando estamos dentro del campo de la religión, utilizamos la fe para conocer. Es decir, yo creo que lo que la religión dice tiene una coherencia interna y creo en eso. Tengo fe en eso. No estoy cuestionando lo que me dice la religión a través de la razón, sino que estoy utilizando la fe. Son diferentes modos de conocer el mundo. Es decir, todas las actividades que estamos nombrando, ciencia, tecnología, filosofía, religión, son miradas de distintos puntos de vista de una misma cosa, que es la realidad. Si ustedes la computadora la miran desde el lado izquierdo, van a ver algo. Si la miran del lado derecho, van a ver otra cosa. Si la miran de frente, van a ver otra cosa. Es decir, son puntos de vista de un mismo objeto que nos dan diferente información. Es un ejemplo, obviamente, muy didáctico y práctico. Entonces, la realidad es todo lo que existe. Y de acuerdo del campo de acción donde estemos, científico, artístico, filosófico, religioso, vamos a interpretar esa realidad de diferentes formas y vamos a querer conocer de diferentes formas la realidad. ¿Con qué? Con una postura diferente de cómo vamos a conocer. Entonces, la ciencia usará su método científico para conocer. Quiere conocer la verdad, extraer la verdad de las cosas, de la naturaleza, de lo social, etc. Y con diferentes métodos. Se trate de objetos concretos o de objetos abstractos. Y la filosofía igual, ¿no es cierto? Con diferentes métodos, pero siempre en el terreno de lo abstracto. Bueno, volviendo a la técnica, que es un saber intuitivo, antes la técnica, cuando yo les comencé a hablar de los griegos, la técnica y lo que se llamaba, que todavía no se llamaba ciencia, pero podemos ver como una ciencia abstracta, no estaban juntas, ¿sí? Y eso es lo que falló en el método para poder avanzar en la física. La técnica iba por un lado y la teoría iba por el otro. Profe, Allá en disculpe, la antigüedad. Sí. creo que hay alumnos en la sala de espera, ¿puede ser? A ver, sí. Gracias. Entonces, en la antigüedad, la técnica iba por un lado y el saber más jerárquico, digamos, iba por el otro. En la Edad Media dijimos que había una oscuridad total en todo lo que tenía que ver con lo científico y la filosofía, que prevalecía el conocer a través de la fe, la aceptación de lo que la Iglesia decía. Y en la Edad Moderna, la técnica y la ciencia se juntan. La técnica pasa a ser algo que utiliza la ciencia, un instrumento más. Entonces, se combina y se forma la tecnología. Y lo que en un momento estaba separado, el saber más
como digamos práctico, empírico, concreto, se junta con el saber teórico y conforma lo que llamamos hoy ciencia moderna. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces así va evolucionando lo que hoy llamamos ciencia. Un poquito de hablar del hombre en estas etapas, lo que sería la antropología filosófica, ¿no? O sea, que antropo quiere decir hombre, estudio del hombre dentro de lo que es la mirada filosófica. No se asusten con esto, es un comentario que les quiero pasar. Digamos, en la antigua Grecia había como una gran importancia del conocimiento, la búsqueda de la verdad, por eso hubo tantos filósofos y por eso influyó tanto en nuestra cultura occidental con su conocimiento. El hombre estaba visto como algo muy importante porque los griegos pensaban que era superior, digamos, y se podía diferenciar del resto de los seres vivos. ¿Por qué? Porque tenía la facultad de la razón, porque podía entender a través de la razón. Entonces el hombre en la antigua Grecia, la cualidad principal que caracterizaba y distinguía al hombre del resto de los seres vivos era la razón. Y los valores eran eso, el conocimiento, ¿no es cierto? El tratar de conocer, de develar, de descubrir qué era el hombre, qué era la naturaleza, la sociedad, etc. En la Edad Media, como dijimos, el hombre ya, las cualidades que valían en la Edad Media eran diferentes a las de la Edad Antigua. Ustedes piensen, prevalecía la iglesia como poder. Entonces la iglesia se imponía con su cuerpo de ideas, que era lo que dice la Biblia, el mensaje bíblico. Aportaba, digamos, la iglesia el mensaje bíblico, la salvación de las almas, es decir, una forma, piensen ustedes que en ese momento no había ningún medio de comunicación como tenemos hoy, no existía nada, incluso los que podían estudiar eran muy pocos los que tenían acceso a una educación. Entonces una forma de cultivar a la gente, de enseñarles cosas, era a través de la palabra de la iglesia, de la religión. Y bueno, entonces lo importante ahí era creer en el mensaje bíblico de salvación, hacer las cosas bien, cumpliendo los mandamientos, íbamos al cielo, íbamos a tener una buena vida, que eran, piensen ustedes, los mandamientos actuaban como normas éticas, lo que se debía y lo que no se debía hacer. Entonces, el peso de la religión, el peso de la iglesia era muy importante en ese momento. Y el hombre ya no importaba tanto el manejo de la razón para conocer, sino la aceptación de lo que decía la religión a través de la fe. El hombre estaba visto como ¿cómo podría decir? Como un nexo entre el cielo y la tierra, ¿sí? Era parte espiritual y parte material. Eso era el hombre. Un ser especial, hecho a la imagen de un ser superior, ocupaba un puesto de importancia dentro de la tierra, un puesto central dentro del universo, y se movía a través de la fe. Lo importante es que el hombre podía ser solidario, sacrificarse por el otro, cumplir con todos los mandamientos y las normas de la iglesia para poder salvar su alma. Entonces difiere mucho del antiguo griego, que se manejaba con la razón y se explicaba todo a través de la razón. El hombre de la Edad Media se maneja por la fe, y lo importante era ser solidario y sacrificarse por el otro. El hombre moderno vuelve, en la etapa del Renacimiento, que desemboca con la Edad Moderna, vuelve a utilizar la razón como medio de conocer, como instrumento para conocer. Este hombre nuevo se mueve a través de la razón, quiere conocer la naturaleza y a la sociedad y a sí mismo de una manera usando su razón, su intelecto, y comprobando las hipótesis, no solamente deduciendo filosóficamente, ¿sí? ¿Quedó claro la diferencia de los hombres
en las distintas épocas? ¿Cuáles son Sí, los profe. rasgos fundamentales que diferencian al hombre en las distintas épocas de la historia, haciendo un pantallazo, ¿no es cierto? General. Bien, entonces con este pantallazo que hemos hecho ahora, hemos visto que en la ciencia surge, nuestra ciencia, digamos, la que manejamos hoy, surge en la antigüedad, desde los filósofos griegos, con un largo camino hasta la edad moderna, que la técnica y la ciencia en un momento no estaban vinculadas, y hoy la ciencia, la técnica y la tecnología están vinculadas y tienen una relación de dependencia entre sí, se alimentan y se retroalimentan una con otras, y que el conocimiento no es algo que se nos dé ya terminado, sino que es una construcción humana que gracias a los que empezaron en la antigüedad, a los filósofos griegos de la antigüedad, y todos los hombres que investigaron y hicieron su aporte, tanto científico como filosófico, hoy podemos decir que manejamos una ciencia bastante confiable, una tecnología que nos aporta conocimiento y que debería ser para el bienestar de toda la sociedad. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Bueno, entonces, este tema ya está redondeado. Volviendo, para finalizar, les digo, los chicos que no entregaron entonces el trabajo práctico tienen una semanita más. Los mismos que quieren hacer correcciones en fechas, léanlo de nuevo al trabajo, en fechas de la UTN, la UOM, la Regional de Córdoba, el ensayo. Fíjense en algunos detalles que yo ya les he pasado para mejorar su trabajo práctico y a la vez para saber hacer, ¿no es cierto? El próximo ya lo van a hacer mejor. Fíjense también en la cuestión de sintetizar el conocimiento, de que poner más no significa que esté mejor. Hay todo un trabajo que uno hace de análisis y de síntesis, que por ahí en 3 renglones sintetizas todo y está perfecto. O sea, cantidad no es calidad, ¿sí? Aprendan a sintetizar, a extraer lo del apunte de una manera creativa. Y bueno, estoy para cualquier duda, me escriben por autogestión, los que se incorporaron tarde, nos juntamos, nos comunicamos por autogestión, y los trabajos me los envían también por autogestión, y nos estamos viendo por Zoom, ¿sí? ¿Estamos? Vale, profe. Buenísimo, profe. Sí, profe, Profe. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Nos Muchas vemos entonces gracias, en cuídense. Profe. trabajo. Chao, profe, nos vemos en la clase que Estamos viene. bien. No, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego, hasta la próxima. Chao, profe, nada más, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos chicos, cuídense. ¿Cómo?